Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por concurrir a esta presentación del libro Ingeniería de Película. Con este libro es el octavo de la serie de libros dedicados a difusión cultural que hemos hecho. En total hemos ya emitido 33 libros a lo largo de la historia del CEPIC, de los cuales muchos son técnicos y estos son de difusión cultural, de los cuales, bueno, ya van a hablar acá el gran grupo que tenemos armado acá, aclarando un poquito una serie de conceptos respecto de los libros y en la forma que esto nació. Originalmente este libro nació como de una charla. Primero tuvimos en mesa directiva con Gustavo Di Costa y surgió este tema que podía ser interesante. Por lo tanto, ahí pusimos todas nuestras. Nos llevó bastante tiempo, por otra parte. Estas cosas requieren un esfuerzo no solo intelectual de hacer, sino también económico. Y bueno, así a lo largo de prácticamente 2 años hicimos este trabajo donde el CEPIC marcó, digamos, un poco toda la pauta general de lo que queríamos, apoyado directamente con las muy buenas intervenciones de Sebastián García y Gustavo Di Costa, donde uno, por supuesto, es un experto en toda la parte de cine, cinófilo, y Gustavo siempre nos ha apoyado muchísimo en todo lo que son la parte de emisión de libros. Y tuvimos la suerte, o tenemos la suerte, de tener en este CEPIC 2 exponentes de nuestras comisiones actuales y un expresidente que forman la Comisión de Publicaciones. Acá tenemos otros presentes también, donde se maneja todo esto con un profesionalismo, diría, que realmente que llama la atención. Hicimos una serie de trabajos de, llamémosle, curación de todas estas cosas, como para que también la representación que tenemos de popular también tenga un profundo grado de dirección con la ingeniería. Así que bueno, un gran esfuerzo y quiero felicitar a todos los componentes acá de este panel y la cantidad de gente que ha trabajado, que no se ve acá directamente, que hemos logrado un efecto realmente muy importante y hoy hacemos el lanzamiento. Así que bueno, no se entretengo más. Muchas gracias y adelante. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por venir. Valoramos que con la lluvia se prestaron a este evento, que esperemos les guste, después que les guste el libro. El momento es muy oportuno porque el libro busca elevar la ingeniería, ponerla al conocimiento del público en general, en momentos donde está denostada, donde no hay obras públicas, donde se quiso suprimir Vialidad Nacional, cuando hubo gente corrupta, pero nadie va a suprimir el Ministerio de Economía porque también hubo corruptos en algún momento. Entonces la idea nuestra es fomentar la ingeniería. Necesitamos caminos, necesitamos puertos, ferrocarriles, la infraestructura que no se consume se pierde al 2% anual y cuesta un 5% la reparación, y eso va increciendo. O sea que nosotros tenemos que asignar como país plata a la infraestructura y a la ingeniería. Estamos acá ante ingenieros amigos, técnicos, profesionales, amigos, y esperamos que los cinéfilos que vinieron sean futuros amigos de nuestro consejo. Nosotros empezamos, como dijo José Giró, con los libros en el año 2010, porque había un congreso de ingeniería con 4.000 asistentes de todo el mundo, y el CEPIC le quiso entregar un libro de ingeniería a cada uno, y se hizo el libro de Ingeniería Argentina 1960-2010, que se tradujo también al inglés, y en inglés se daba en un CD, que parece de otra época, ¿no es cierto? Un CD que ya no hay máquina para usarlo. Así fuimos evolucionando con una expertise, como dijo José, de libros que se van tamizando de distintos tipos, algunos técnicos, otros de anticorrupción, otros legales que hemos hecho con los arquitectos, y algunos de difusión pública para que la gente conozca.
Así hicimos el libro de la Bombonera, el libro de Casa Natal y ahora este libro, Ingeniería de Película. Para terminar, quiero agradecer a los que intervinieron, Santiago García, Gustavo Di Costa, Rica Núñez, que lo tenemos ahí en primera fila con la mujer, Delfina, que nos acompañó, y algún hijo que anda por ahí dando vuelta, y también con Jorge Gerberov. Todos y los de la comisión dieron más de lo que nosotros esperábamos. O sea, nosotros teníamos una expectativa, pero superó ampliamente. Estamos todos orgullosos del producto final que costó, pero lo tenemos. Así que muchísimas gracias y los paso con Jorge Gerberov, que quiere hablar también unas palabras. Bueno, creo que faltaba mencionar nada más a la diseñadora del libro, Melissa Ira, quien, por eso quería mencionarla bien, porque no la conozco. Y voy a contar brevemente cómo fue la gestación de este libro. Esto vino primero por una idea de Gustavo Di Costa, que es nuestro asesor en contenidos, que es una figura fundamental desde hace muchos años en nuestro consejo. Y él nos trajo la idea de hacer un libro de ingeniería, todavía no se sabía el nombre cuál iba a ser, pero sobre este tema que vamos a tratar hoy. Y primero, algunos dudamos, yo dudé, pero después cuando fue empezando el trabajo, vi que era algo muy, muy valioso y que empezó entonces a interesarme también mucho a mí, porque aquí tenemos justamente la continuación de una serie de libros en los cuales participó el mismo equipo, que fueron los de los pequeños constructores. No sé si todos los conocen, esos libritos destinados a chicos entre los 6 y los 9, 10 años, donde aparecen distintos animalitos o insectos y se muestra en función de cómo trabajan, cómo eso está asociado a la construcción. Y después, con respecto a este libro, se hizo un cronograma de trabajo y se vio que había que elegir cuáles iban a ser esas obras y esas obras cinematográficas y esas obras civiles, donde se iban utilizando el término que creo que lo dijo primero Gustavo, la intersección entre el cine y la ingeniería civil. Y ahí empezó a hablarse, bueno, ¿qué películas elegimos? Y bueno, según me dijeron ustedes, tenían una lista preliminar de 300, ¿no? Sí, la lista era la historia del cine. Era la historia del cine. Bueno, pero después eso obviamente se fue filtrando y se llegó a una lista de 30 o 35 películas y estuvimos charlándolo en la Comisión de Publicaciones y también acá con Gustavo y también con Santi para ver cuáles valían la pena y digamos que algunas valían la pena. Hay obras emblemáticas de ingeniería civil en el mundo, como son la Torre Eiffel y el Golden Gate, que son obras que se han rodado, que están como en varias películas, sobre todo la Torre Eiffel, un montón de películas. Entonces, eso tenía que figurar. Ahora, como eso tenía que figurar, también teníamos que ver con qué película comentábamos esa obra. Porque, como dije recién, de la Torre Eiffel está la película sobre la vida de Eiffel, pero también aparece en infinidad de películas francesas. Por ejemplo, en Los 400 golpes. Lo mismo con San Francisco, el Golden Gate de San Francisco, que aparece en muchas películas. Y ni que hablar del Empire State, de ahí
tomamos la película King Kong, pero la primera versión del año 33, creo, y que es innegable que esa película ha causado un impacto en la humanidad prácticamente, porque ha creado otro tipo de películas, otro tipo de cine. Y también tenemos muchas películas que son películas argentinas. Creo que tenemos 6 películas argentinas en el libro. Y esas películas argentinas, la mayoría fueron populares, pero hay otras que no fueron muy conocidas, pero que sin embargo son obras de arte y que para los que son fanáticos del cine, esas películas como Invasión, que acontece parcialmente en la cancha de Boca Juniors, bueno, esa película por ahí uno la ve y no lo cautiva, pero es cautivante la historia y es cautivante porque el libro, el guión, ¿quién lo hizo? O sea que tiene algo muy especial esa película. Y después tratamos de que se vean obras hechas en Argentina, algunas modernas, otras más antiguas. Y veo que acá, por la edad de los asistentes en este momento, la mayoría de ellos, creo que tenemos vamos a reconocer muchas de estas películas. En cambio, gente más joven a lo mejor no va a reconocer tantas películas como nos gusta a nosotros, como nos gustaron a nosotros, que dejaron una marca realmente en nuestra memoria quedó como películas, no como obra de ingeniería. Pero después, a través de la ejecución de este libro, uno lo vincula a obras de ingeniería y entonces, no sabía que esa obra había aparecido en la película. Por ejemplo, la presa Hoover, que es un dique en Estados Unidos, que fue muy significativo, fue muy singular en el momento que se construyó en la década del 30, figura en varias películas. Entonces, bueno, había que ver en cuál era la película que tenía más valor cinematográfico. Y después tenemos también otros casos como tenemos varios puentes y varios edificios, sobre todo rascacielos, ya de las últimas décadas, el Burj Khalifa, las Torres Gemelas de Nueva York, el Empire State ya es anterior, y después tenemos también las Torres Petronas, que fueron diseñadas por un arquitecto argentino, tucumano, César Pelli. Y entonces hay tantas cosas que nos llaman la atención que nos da ganas de hacer otro libro. Y creo que deberían hacer uno arquitectura de película, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, bueno. Bien, y tuvimos entonces hubo discusiones, porque cada uno tiene su película preferida, y entonces uno decía por ahí, no, pero tiene que haber más películas argentinas o no, porque realmente la mayoría de las películas son estadounidenses. Hay películas inglesas, francesas, españolas, y resulta que argentinas, como ya mencioné antes, y no había ninguna película italiana. Cosa facciamo entonces? No. Y bueno, entonces, como película italiana, apareció Fellini Roma, una película hermosísima, de mucho impacto político incluso cuando se proyectó, y ahí aparece la construcción de la línea metropolitana de Roma, o sea, el subte de Roma. Y da ganas incluso muchas de estas películas que aparecen ahí, bueno, algunas me da ganas de verlas de nuevo y algunas por ahí ganas de verla por primera vez. Pero la mayoría yo las tengo vista porque tengo mis años, ¿no? Así que eso estamos bien. De manera que hubo discusión y después hubo que hacer el control, realmente el trabajo que hicieron Gustavo y Santiago es impresionante. Cómo han trabajado, cómo interpretaron bien cuáles eran las posibilidades que tenía el Consejo para hacer una obra de este tipo. Ellos trajeron la idea, pero después
nosotros decidimos contratarlos para ir adelante con esta idea. Y ahora que vemos el resultado, después de 2 años de trabajo, donde, como decía yo, hubo discusiones porque cada uno tenía su película favorita. Acá Ignacio Vilaseca, que es un cinéfilo, también trabajó mucho en la selección de películas. Y después hubo que revisar los textos con todo detalle para que las traducciones de las descripciones de las obras, que los autores las tomaban de algún documento, una serie de documentos, están todos listados en la bibliografía al final del volumen. Entonces, las traducciones había que adaptarlas al lenguaje no solo español técnico, sino el lenguaje argentino. Entonces ahí hubo bastante trabajo, del cual yo me encargué bastante, de hacer que estuviese todo legible para el público argentino. Algunas cositas igual no están legibles para el público argentino, eso es culpa mía. Así que ahora, siguiendo con esto, vale la pena que sigan charlando. La prima donna del libro. Bueno. Sí, sí. Es muy impresionante verlo, el libro, la primera vez que lo vi, porque bueno, fue un proyecto de mucho tiempo. De repente yo estaba en un lugar rodeado de ingenieros y yo era el único no ingeniero. No tenía referencia de qué tan seguro era el lugar. Ahora ya sé que, ahora ya sé que sí, que es seguro, que no se cae, porque estaba lleno de ingenieros. Si lo hubiera diseñado yo no existiría. Pero bueno, como cinéfilo solitario, por supuesto que Gustavo es muy cinéfilo también, por eso también hemos hecho el libro juntos. Es muy impresionante verlo hecho realidad. Como bien dijo, hubo muchas discusiones acerca de las películas, porque muchas de las obras maestras del cine están filmadas en estudios. Entonces no hay. De hecho, Roma tiene partes filmadas en estudio también, o sea que es una mezcla en la cual muchas veces lo que estamos viendo son reconstrucciones o evocaciones y no necesariamente una construcción real. Así que las listas iban por el lado cinéfilo, por el lado de la ingeniería, por el qué tanto aparecía la obra, porque a veces uno recuerda mucho la Torre Eiffel en una película y en realidad está 10 segundos nada más y no está más. Y a veces la escena es tan significativa que es insoslayable a la hora de pensar en esa obra, ¿no? Obviamente, habiendo una biografía de Eiffel, era inevitable pensar que ahí es donde más iba a estar. Y después hay algunas películas que, como mencionaban, que son de cinefilia pura, así que estoy muy contento en lo particular por la inclusión de 2 películas. Hay muchas de mis películas favoritas en la lista, pero hay 2 películas que a mí me emociona mucho ver plasmado un texto, que son Invasión de Hugo Santiago, que es una película de culto, considerada por muchos críticos como la mejor película de la historia del cine argentino. No lo es para mí, pero sí es una película indispensable, una embajadora del cine argentino en todo el mundo, en particular en Europa. Y bueno, y siempre lo decíamos en chiste, pero también hay que reconocerlo que en la película la cancha de Boca es el centro del mal. Y eso también es algo que es interesante, es una teoría, no tenemos por qué estar todos de acuerdo. Pero bueno, los que se ríen están de acuerdo, los que no se ríen no están nada de acuerdo. Ya hay un libro sobre la Bombonera, después si quieren lo podemos ver todos juntos y charlar. Pero bueno, quiero decir, esa es una película que tiene una particularidad, que es que es una película de muy bajo presupuesto, de carácter independiente, ciencia ficción al estilo Borges, Bioy Casares. Y lo que se hace son utilizar locaciones naturales, porque no es una película, es una película de ciencia ficción, pero insisto, borgiana, no ciencia ficción de la Guerra de los Mundos. Entonces, una de las cosas más significativas era poder aprovechar un estadio, ¿sí? Puntualmente, la cancha de Boca. Yo sé que puede ser que haya una bravuconada de ellos de poner la cancha de Boca por lo popular, ¿no? Como la idea que lo popular puede ser algo malo, pero tal vez es posible que solo hayan conseguido permiso de esa cancha y listo. Así que tampoco sobreinterpretemos las lecturas de las películas, pero ver un texto mío sobre invasión a mí me emociona y realmente es una de las cosas que más para mí hace la diferencia dentro de todos los textos. Y también otra película que es Puente Alsina,
Es una película de la década del 30, dirigida por José Agustín Ferreira, el Negro Ferreira, que me perdone Samuel L. Jackson, pero es el Negro Ferreira, director de cine descendiente, bueno, afroargentino, no utilizamos esa palabra nosotros, pero uno de los pioneros del cine argentino es descendiente de africanos, le llamaban el Negro Ferreira, por supuesto, y fue uno de los grandes pioneros del cine argentino. Cuando se estaba construyendo el Puente Alsina, él filmó una película que se llamó Puente Alsina. Entonces tenemos unas imágenes en esa película documentales de la construcción del puente. Para un país como este, me imagino que con la ingeniería tal vez pase lo mismo, donde conservar archivos es muy difícil, donde no se han encargado tanto de proteger la memoria y la historia del cine argentino, tener esas imágenes realmente es muy valioso. Por supuesto es una película de ficción, heredera del cine de aquellos años, con un poco una mirada del cine mudo previo a esta década del 30. La película sonora la protagoniza José Gola, que fue un actorazo de la década del 30 argentino, falleció muy joven, pero si ustedes algún día estudian historia del cine argentino, o si ya lo hicieron, van a ver que José Gola es como uno el gran actor de la década del 30. Así que ver esas películas, por supuesto, para mí es súper emocionante. Me pone muy contento porque cada vez que uno escribe un texto sobre una película que puede estar olvidada o marginada, está haciendo una forma de esfuerzo para que esa memoria no se pierda, ¿no? Supongo que el objetivo del libro también es ese, con las obras de ingeniería, conservar la memoria, cultivar la idea de que conocer es mejor, cuanto más se sabe de un tema, mejor es, y poder conectar ambas cosas. Para mí fue, en lo particular, la demostración de que, bueno, de que la ingeniería está en todo. Uno lo debería sospechar, pero verlo plasmado en un libro es una confirmación mucho más grande. Y con respecto a la realización, bueno, tuvimos nuestras reuniones, ¿sí? Donde cada uno fue exponiendo. Yo soy una persona terriblemente tímida y lo dije en chiste al comienzo y con eso lo liberé, pero me sentaron en una oficina con todos los ingenieros y yo decía, tendría que haber investigado más el tema de ingenieros. Fueron muy amables, algunos tenían una desconfianza grande, tal vez la tienen todavía, pero ya se resignaron porque el libro está acá. Pero bueno, y ahí donde quiero llegar a Gustavo, que es el motor de todo el libro, ¿no? O sea, él nunca se detuvo, el trabajo fue largo y él siempre tiró para adelante. Sé que él fue el nexo entre todas nuestras opiniones. Fue el que nunca se detuvo, el que mantuvo la llama permanentemente, el que empujó, el que en realidad conoce los dos temas, porque él es cinéfilo, él sabe de cine, él ve mucho cine, él hace mis cursos de cine, con lo cual sabe todavía más cada día. Pero bueno, él es el artífice fundamental. Lo que ven ahí es el trabajo de él, ¿sí? Que con sus ilustraciones hizo que el libro fuera, de verdad, existiera, porque si no era un podcast, ¿sí? Hasta que aparecieron las ilustraciones de él y con el trabajo de Rica, bueno, fue lo que, nada, cuando uno lo ve dice, esto es real. Cuando me pasaban a pasar las primeras ilustraciones dije, esto es real. Así que estoy muy agradecido, muy feliz. Por supuesto que hay material para hacer una saga. Agarrate, Guerra de las Galaxias, podemos hacer 9, podemos hacer precuelas, secuelas, spin-off, reboot, remake, musical, todo podemos hacer. Ingeniería de película musical, ya les tiro esa, ustedes la toman como quieren. Y bueno, aparte de saber de cine, yo soy como el alivio cómico de esta presentación, que ya en lo que a mí respecta ya termina, y les paso a él. Y yo, en lo personal, quiero que este aplauso sea para él, porque él es el corazón de este libro. Bueno, va a sonar a que nos tiramos flores, pero yo en realidad pido el mismo aplauso para Santiago, por varios motivos. Primero, por la enorme generosidad que tuvo con nosotros en integrarse, en compartir. Nuestras reuniones eran hablar del libro y después hablar de cine, ¿sí? De esa pasión que él tiene
que él contagia en sus cursos, en sus columnas en Radio Mitre, etcétera, de la que soy fiel oyente, que lo venía siguiendo desde los programas con el gran Jorge Lanata, y de alguna manera encontré en él una pasión que me identificaba. Y si bien se venía gestando la idea del libro, hubiera sido absolutamente imposible terminar de coser la idea del libro sin Santiago, que era el motor desde su conocimiento de cine, que trajo películas que yo no conocía, Puente Alsina, por ejemplo, y la verdad que después de verla dije, ¿cómo no conocía esto? Y sigo conociendo cosas que él va comentando, que algunas uno tiene el título y no tenía la capacidad de ir por quizá ir a lo nuevo y a lo moderno, ir a los clásicos. Entonces yo creo que este libro, gracias a Santiago, gracias a las increíbles ilustraciones de Ricardo, que entendió perfectamente el punto de cómo contar muchas de las historias, captando las imágenes representativas de eso que él entendía desde la lógica del cine y quizá yo desde la parte constructiva. Y también Melissa, que fue también la cabeza de grupo del diseño para terminar de hilvanar toda la obra y que se pueda plasmar. Yo voy a decir algo que no debería decir, pero hubiéramos hecho el libro gratis. No lo crean, ¿está? La gente que nos contrata del consejo no nos lo crea, pero lo podríamos haber hecho gratis, porque la verdad es que fue un enorme disfrute hacerlo, un enorme compromiso también hacerlo, porque estamos haciendo el libro para una institución que tiene un peso gravitante muy importante dentro de la ingeniería civil argentina, y estos documentos se plasman y, como siempre decimos, quedan en el tiempo y muy probablemente nos supere a nosotros en nuestra vida, pero quizá el punto es transmitir pasión por el cine, pasión por la ingeniería, pasión por el arte gráfico, tratar de que a futuro esa pasión, en tiempos quizá donde por ahí hay cierto desgano, cierta situación de anomia, se pueda revertir a partir de algunos de estos modestos aportes, pero que buscan eso, buscan transmitir en el fondo pasión y apuesta al futuro y a la historia también, que nos permite muchas veces pararnos sobre los hombros de estas obras para crear nuevas obras. Recién en UADE hablaba con el arquitecto Roberto Converti de la obra de ampliación del edificio de UADE, premio a la ingeniería notable, y me comentaba que Adolfo Gittelman, que fue uno de los diseñadores estructurales de la obra, recordaba que tenía Néstor Gittelman, que comentaba que tenía 4.835 bulones. Incomprobable, decía yo, ¿no? Incomprobable. Pero él decía, no, mirá, están en la memoria de cálculo. ¿Está? O sea, la pasión de recordar años después la cantidad de bulones que tiene el edificio habla de este motor, de esta pasión, ¿no? Y seguramente lo mismo pasa con la escena de una película, los minutos de actuación, etcétera, etcétera. Así que si algo intenta este libro, es contar eso, contar la pasión de un ingeniero al diseñar una obra y recordar años después la cantidad de bulones y mostrar también obras para que se plasmen y también para transmitir ese gusto por el cine, que es una pasión hermosa. Yo alguna vez lo escuché a Santiago en una entrevista que le hizo Jorge Lanata decir que el cine de alguna manera le había salvado la vida.
y yo creo que somos muchos a los que el cine de alguna manera, metafóricamente por supuesto, nos ha salvado la vida, porque nos ha permitido entender, crecer, despertar curiosidad, gusto, y creo que eso para los que desempeñamos alguna profesión que tiene un objetivo social es muy importante. Así que de mi parte, palabras de agradecimiento por el disfrute de haber hecho la obra y por los increíbles colaboradores y amigos que se sumaron a esta idea. Así que gracias a todos, nada más que gracias. Muchas gracias. Yo quiero agregar algo más, que es que lo doy por hecho porque ya hablaron todos, pero increíble que me hayan convocado y que esto esté acá. O sea, el agradecimiento por haber creído y confiado en mí después de haberme conocido. Y antes de haberme conocido, bueno, uno se lanza, pero aún después de conocerme y con esas reuniones, aún así siguieron adelante, confiaron y obviamente estoy muy agradecido por la oportunidad y por esto que, como decía Gustavo, de ayudar a formar una memoria, y creo que lo más valioso del libro, una memoria en común, ¿sí? Entre estas obras cinematográficas, estas obras de ingeniería. Obviamente aprendí cosas de ingeniería leyendo el libro, y bueno, espero que los que lo lean también aprendan de cine, pero bueno, un agradecimiento enorme, ver mi nombre ahí y ver vinculado con este proyecto es para mí muy importante. Que venga Melissa y Rick, así nos sacamos una foto. Vení, Melissa. Sentate acá. ¿Para cuándo el libro de la cancha independiente? Lo hicimos 2 veces y todavía no hay un libro. Vamos a llegar. Pasa que gracias. Si quieren hacer alguna consulta sobre alguna obra en particular, me dicen página tal, párrafo 3. Ya está, ahí está todo. Por ahí lo sabemos, por ahí no lo sabemos. Tenemos que contarlo. No, en serio, si tienen algún comentario. ¿Alguno tiene alguna pregunta, aprovechándolo? ¿Alguno tiene alguna consulta para hacerle? Bueno, hay que leerlo. ¿De qué se trata? No es tiempo. No, olvídate. Avisamos a todos que esta hoy es la presentación oficial del libro en su versión impresa, en su versión digital. No escucha lo de están conectados. por eso es importante. Bueno. No, les quiero aclarar que hoy es el lanzamiento formal de esta publicación que nos gustó tanto y nos va a seguir gustando. Y a partir de ahora ya se puede difundir por vía de internet, ya cualquiera de ustedes puede mirar este ejemplar en internet, ya está cargado, no sé si cuando lo habilitan eso, bueno, no importa, pero ya mañana digamos que está el link al libro listo. Y por otro lado están los libros impresos, que los libros impresos es una cantidad limitada de libros impresos, así que todos los que han venido acá se pueden llevar su volumen. Después tenemos que ver acá con los amigos cómo sigue esta difusión, porque esto se va a difundir sin ninguna duda en distintos ámbitos, sobre todo en ámbitos cinematográficos, también en ámbitos de la ingeniería. Pero creo que viene ahora la difusión de los expertos. Ahora viene un trabajo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Ahora viene un trabajo importante que es el de difundir el libro, el de mostrarlo, el de contarlo, etcétera. Así que nos vamos a poner las pilas. Sí, ahora la semana que viene vamos a la casa de Matt Damon.
que habla castellano, y bueno, y a partir de ahí sí, o sea, sí, aparte él entiende lo que son los viajes largos, así que, no, obviamente la idea es empezar a difundirlo. Sé que es un libro interesante y Gustavo y yo somos personas que nos gusta hablar, incluso cuando no debemos. No, Gustavo no. Teníamos las reuniones, un dato, ya que estamos, perdón, ya sé que tienen que irse y seguir con sus vidas, pero cada reunión sobre el libro que teníamos con Gustavo era la reunión del libro y bueno, y de repente mirábamos para arriba y empezábamos a hablar de cine y ya está. Y ya está, y la cosa seguía y seguía, pero sí, probablemente vayamos a diferentes programas, hay mucho cinéfilo, hay mucho periodista también que le interesa un libro como este y esto que hemos estado charlando hoy. Así que bueno, arrancamos hoy ustedes son testigos de este comienzo y bueno, seguirán informándose de este libro en diferentes lugares de ahora en más. Trabajaremos en un segundo tomo. La verdad que fue muy divertido terminar en la selección. No todas las películas que están en el libro me parecen buenas, pero quiero aclararlo. Pero no vamos a decir cuál, porque nunca vamos a hablar mal de Catherine Zeta-Jones, pero porque es una amiga de la casa. Pero bueno, fuera de eso, estamos todos contentos. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, nada. Pero quiero decir, también es parte de eso, ¿no? La verdad es que no podíamos dejar afuera ese edificio que estaba tan utilizado aparte en una película que es La Emboscada, y por lo tanto ahí es donde esa tensión se marca. Hubiera sido una locura dejarlo afuera, eso está claro, porque no solo es uno de los edificios más importantes del mundo, está diseñado por un argentino y aparte está muy utilizado en la película, es escandaloso, ¿sí? Así que bueno, nada, vamos a ver la segunda parte, esperemos que no haya La Emboscada segunda parte. Bueno, John Connery ya no está, pero tratemos de controlar eso, ¿sí? Para la segunda parte. Pero bueno, dicho esto, échenme. ¿Alguna anécdota? Nada más cuento brevemente que hay grandes películas que tienen un escenario con una gran escalera, una gran escalinata. Y entonces resulta que estaba indicado como opción Rocky 1, esa imagen, ¿quién no la tiene metida en muchas neuronas ahí y que no se va a ir nunca, y con la música esa, además? Y eso, bueno, es una escalinata del Museo de, no sé si de Bellas Artes de Filadelfia, pero resulta que como obra de ingeniería, no es una obra de ingeniería, es una escalinata. Enorme. Y después Sí, estaba también... cosas que aprendimos en el camino. Sí. Y después también estaba en Los Intocables, la versión de Los Intocables, en Chicago, que transcurre en Chicago, una escalinata también. Es la Union Square, en Chicago, pero es Sí. en Chicago. Hay una, el próximo 6. libro son Escaleras y Cine, Sí. que no va a ser publicado por ellos, pero... Y resulta que, entonces, y hay una escena que es maravillosa, inspirada en El acorazado Potemkin de Eisenstein, la escena del cochecito que va bajando por la escalera. Y bueno, pero resulta que obra civil ahí, y no, eso no vale nada. Así que también los ingenieros civiles lo hemos censurado. Y bueno, eso quiero decir, esto es parte del proceso, obviamente que es divertido, pero bueno, eso es parte del proceso, obviamente, que hemos estado charlando, que hemos discutido. Han quedado películas afuera. Hay quedado películas afuera porque se superponían, como bien dijo él al comienzo. Los 400 golpes es mejor película que Eiffel, pero lo que pasa es que Los 400 golpes, la Torre Eiffel aparece en los primeros 5 minutos, escatimada entre las imágenes que filma Truffaut de París. Y bueno, es muy impactante, pero es una película entre miles, y ahí que había que elegir una puntualmente. Así que eso pasó con muchas de las obras, ¿sí? Con el Empire State también, como él mencionaba. Yo creo que hay mucha gente en el mundo que conoció el Empire State por King Kong. ¿Sí? King Kong, parezca exagerado, puso al Empire State en la cabeza de un montón de gente que no conocía el edificio. Estamos hablando de la década del 30. La gente viajando al Empire State en la década del 30 no era algo
normal. Ahora es mucho más común que la gente viaje, pero en el 33 el Empire State quedó ahí plasmado porque se subió King Kong a lo más alto. Así que también es un placer que esa obra maestra esté en el libro. Segunda parte. La gente está pidiendo la segunda parte, ustedes son testigos, sí, están testigos. O sea, la gente está pidiendo la segunda parte, yo no. 7 años en el Tíbet, por supuesto. Bueno, en realidad lo que pasa es que nosotros también hubo una vocación que fue la de poner películas argentinas. Me parece genuino, porque si no las ponemos nosotros, las películas argentinas, en un libro, ¿quién las va a poner? Porque la verdad es que no hay personas que conozcan Puente Alsina fuera de la República Argentina. Invasión sí, pero somos nosotros los encargados de destacar la obra de los argentinos en el cine y en la ingeniería. Y eso también fue una de las cosas que fue prioridad para el libro. Recién me comentaba Víctor Fariña, aquí presente, que trabajó y sigue trabajando todavía en Vialidad Nacional, hablando sobre el puente Morales de Relatos Salvajes. Bueno, entonces Víctor me dijo que ahora el puente ese tiene un cartel que dice, este es el puente de Relatos Salvajes, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a difundir la obra y empiezan los tours turísticos, etcétera, para conocer la obra. ¿Dónde queda Víctor? No, sí está. No, Calafate no, Cafayate, Cafayate, sí. Que por qué Damián Cifrón buscó esa locación, seguramente por lo inhóspito, por ese guiño a Reto a Muerte de Spielberg, o algo por el estilo. Ah, Torrontés, O- le o gusta el por ahí Torrontés. un lindo torrontés a mano, quizá. Sí, y por ahí por lo inhóspito, ¿no? Por esta tensión entre los protagonistas que se debatían a duelo en ese lugar. Yo creo que ahí hay un guiño de Damián a Spielberg, ¿no? Más allá, bueno, obviamente Relatos Salvajes es una de las películas que aparece, estamos ahí analizando eso. Sí, por supuesto. También existe la posibilidad de que es lo que le quede más cómodo, pero es lo significativo. Es verdad que una escena como esa, cuanto más aislado esté el puente, es más fácil de filmar, más barato, porque se controla más, no hay tanto tráfico, pero aparte se ve, se nota y se nota que es significativa, que es aislada, que nadie los puede ayudar. Todo eso está como parte de la trama. Así que bueno, otra de las películas argentinas que también está Nueve Reinas, también está El secreto de sus ojos, vamos buscando películas para un posible segundo libro. El cine argentino no tiene tal vez tantas películas como uno cree en estas obras. Hubo mucho cine de estudio también, pero bueno, ahora pienso en Gatica del Mono, en la cancha independiente, pero se me metió la cancha independiente, les pido mil disculpas. Pero bueno, nada, quiero decir, más allá de los chistes y todo, es un tema infinito realmente, es un tema infinito y esto quedado plasmado en este libro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Hacemos un agregado de 20 minutos, pero a la presentación. Muy gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro.